En principio, os voy a explicar más o menos cómo tenía pensado estructurar este taller. Empezaremos, quiero hacer hoy una pequeña introducción sobre lo que es una introducción al desarrollo de videojuegos, ¿vale? Qué fases, qué áreas hay que tratar y qué tenemos que hacer en cada una de esas fases, ¿vale? Justo después, espero que sea una presentación corta, justo después presentaré la aplicación, veremos la interfaz, analizaremos un poco las funcionalidades que nos ofrece y estableceremos algunos conceptos básicos que luego nos servirán pues, para desarrollar lo que son las prácticas, que las prácticas van a consistir en 3 juegos simples, ¿no? En los que en cada uno veremos distintas funcionalidades, distintas herramientas que nos ofrece este programa para crear juegos, ¿vale? No serán ni siquiera juegos completos, ¿vale? Lo esbozaremos, serán muy sencillos, pero yo creo que quedarán bastante claros. No sé si me va a dar tiempo a los 3 o si me va a sobrar, ¿vale? Todo dependerá una vez que empecemos, porque vamos a ir haciendo paso a paso, siguiendo cada una de las cosas y espero que todos lo vayáis siguiendo, más o menos, ¿no? Si nos sobra tiempo, pues mejor que mejor. Y luego el jueves, este taller son 3 sesiones, el jueves me gustaría sacar un ratillo al final para probar esos juegos que hagamos, pues ver cómo podemos probarlos en los dispositivos, ¿vale? Bueno, pues ya directamente me meto en lo que es la presentación y esta introducción. A la hora de crear un videojuego hay 5 áreas principales, o 5 áreas importantes que debemos tratar, ya sea nosotros o nuestro equipo de desarrollo, ¿vale? Por una parte estará el diseño, la producción o desarrollo del juego en sí, el apartado gráfico, el audio y también una última parte de marketing y promoción, ¿vale? Vamos a ver cada una de estas áreas que consiste. El diseño, bueno, es la parte más importante, como os podéis imaginar, ya que es de donde pasamos de esa idea que se nos ha ocurrido una tarde de domingo tomando café y empezamos a pues, darle forma y a definirla y a especificar exactamente en qué consiste el juego. ¿Qué cosas tenemos que especificar aquí? Pues de qué género se va a tratar, si va a ser de tipo puzzle, primera persona, un shooter, de naves, lo que sea, ¿no? Qué estética y en qué mundo se va a desarrollar en caso de que sea aventura y lo necesitemos y en general el contexto del juego, ¿no? Por supuesto, en esta fase tenemos que definir cómo funciona el juego, las reglas del mismo y exactamente qué es lo que tendrá que hacer el jugador para ir superando la fase del juego, ¿no? Cómo se juega. Todos los personajes, los puzzles, misiones, todos los elementos que necesitemos para que estén involucrados en nuestro juego, tendremos que definirlos perfectamente en esta fase. Los niveles, que casi seguro que modelaremos nuestro juego en niveles, tendremos que ir diseñando los niveles, si no completamente, parcialmente, y cuidando mucho los niveles de dificultad, empezando un nivel sencillo, que progresivamente vaya complicándose, sin caer en hacer niveles demasiado sencillos para que el usuario se aburra y le parezca monótono, y tampoco demasiado complicados porque tampoco queremos que se desespere. Si necesitamos historia, que haya algún hilo argumental, todos los diálogos involucrados, la interfaz de usuario, qué elementos va a poder controlar, qué información se le va a mostrar en pantalla y en general qué tipo de controles le vamos a mostrar para que pueda manejar nuestro juego, ¿no? Todo esto al final desemboca en desarrollar lo que es el documento de diseño, ¿vale? Aquí es donde tenemos que plasmar todo lo que hemos definido, hacerlo apartado por apartado en un documento de diseño. Si buscáis en Google, podréis encontrar el documento de diseño de videojuegos o en inglés Game Design Document, encontraréis un montón de guías, de índices, de recomendaciones de qué es lo que tendría que contener ese documento, ¿vale? Yo lo quiero ver como una cosa orgánica, que dependerá principalmente del tipo de juego, será más elaborado o menos, dependiendo de la complejidad, ¿no? El documento es una herramienta, ¿vale? No es un fin, entonces pues, tampoco hay que coger y obsesionarse mucho de tenerlo todo absolutamente definido. Este documento podría constar de unas pocas páginas
contener 200, 300 páginas, todo depende de la complejidad y también depende del equipo de desarrollo, ¿vale? Si estamos nosotros solos o un par de amigos, pues a poco es que definamos un poco cómo es el juego y tengamos una idea común y la certeza de que no hay inconsistencias y que tenemos todos los cabos atados, pues es suficiente, ¿no? Pero si, por ejemplo, el equipo de desarrollo fuese muy grande, pues es más difícil que todo el mundo coincida en la visión del juego. Entonces, pues más elaborado va a tener que ser ese documento, ¿vale? Bueno, supongamos que ya tenemos nuestro documento de diseño donde se especifica bien nuestro juego, entonces tendremos que pasar a la fase de producción, a la fase de desarrollo, ¿vale? Aquí básicamente se trata de hacer el motor del juego que permita pues, plasmar todas las reglas que hemos definido, mostrar todos los gráficos, encargarse de las físicas, todo lo que el documento de desarrollo haya especificado, ¿vale? Para abordar este área de desarrollo podríamos hacer uso de distintas grupos de herramientas, ¿vale? Dependiendo de cómo queramos enfocar el desarrollo. Si lo pensamos hacer de forma programada, haciendo uso de un lenguaje de programación y un entorno de programación, pues podremos hacer uso de las librerías y motores gráficos que no dejan de ser un conjunto de herramientas que nos darán un marco de trabajo en el que nosotros programaremos pues, todo el aspecto gráfico, reproducir sonidos, aplicar físicas. Bueno, en general podremos hacer lo que es el motor de nuestro juego apoyándonos en esa librería. Normalmente suelen ser o enfocadas a 2 dimensiones o 3 dimensiones. La hay libre y la hay de pago, ¿no? O sea, hay un montón. ¿Qué va a determinar qué librería es mejor para lo que estamos buscando? Pues principalmente 2 factores. Uno, el dispositivo que vayamos a utilizar, o sea, la plataforma sobre la que vayamos a desarrollar, y otra, el lenguaje de programación que queramos utilizar. Muchas veces lo que es el dispositivo ya implica o fuerza a que sea un determinado lenguaje de programación, ¿vale? Bueno, eso es en el caso de que queramos hacerlo de forma completamente programada, ¿vale? Luego estarían los kits de desarrollo y motores de juego, que serían entornos mucho más profesionales, en los que ya no solo tienes un marco de trabajo en el que puedas programar, sino además tiene un conjunto de herramientas, editores de niveles, de personajes, etcétera, en los que podremos apoyarnos para crear nuestro motor de juego, ¿vale? Este tipo de herramientas suelen ir enfocadas a un desarrollo más profesional, principalmente son en 3 dimensiones, porque muchas de ellas van enfocadas precisamente a plataformas de consolas y demás, ¿vale? Y bueno, de hecho algunas de ellas por las licencias que tienen pues no son baratas, ¿vale? Y como última opción tendríamos las herramientas de creación o de autor, que es donde precisamente encaja la herramienta que vamos a ver en este taller, ¿vale? Estas herramientas intentan seguir la filosofía de los kits de desarrollo, ¿vale? Intentar que todo sea muy visual e intentar abstraer lo máximo posible de la complejidad técnica y reducir al mínimo factor la necesidad de programar, ¿vale? Hay algunos que aún así permiten que se haga algún tipo de programación, pero por ejemplo GameSalad no necesita de tal programación. Todo se puede hacer muy visual, aplicando bloques de lógica, bueno, ya lo veremos. Bueno, aparte de lo que es la fase de producción y desarrollo, tendremos que abordar obviamente los gráficos. Esta es una de las áreas que considero más importantes a la hora de desarrollar el juego, porque junto con el documento de desarrollo, de diseño, que es el que define cómo es nuestro juego, este área es la que se va a encargar de definir el aspecto visual, ¿no? Y todo lo visual vende mucho. En cuanto te vas a comprar un juego o te interesas por alguno, lo primero que haces es buscar las capturas de pantalla, ¿no? o algún vídeo. Entonces lo vistoso vende, ¿no? Entonces habrá que cuidar todo lo que podamos este área. Por desglosar un poco qué cosas tenemos que desarrollar aquí, estaría pues los fondos y escenarios, ¿no? Que si nuestro juego es 2D, podríamos hacerlos estáticos, diseñarlos completamente a modo de dibujos, ¿no? Si es 3D, podríamos utilizar un editor de niveles o un
editor de mallas para crear los niveles, crear los terrenos, aplicar las texturas, etcétera. Y también, pues bueno, pues hay otra técnica que se utiliza en muchos juegos tipo de rol, RPG y todo eso, que se basa en crear un conjunto de piececitas, o sea, la técnica se llama Tiles, que se utiliza un editor de tiles, tilemap, para crear el fondo, ¿no? Definimos todo lo que es el conjunto de elementos de piececitas que vamos a utilizar y vamos creando los fondos a partir de ellas. ¿Vale? Aparte de lo que es el fondo, pues obviamente habrá que crear todos los personajes en 2D y en 3 dimensiones y todos sus movimientos, ¿vale? Si es en 2D, pues todas las fichas de movimiento del personaje, si es en 3D, la malla con sus texturas y demás, que luego el motor se encargue de dotar de movimiento. También incluso podríamos utilizar un programa 3D para generar versiones 2D, ¿no? Pero bueno, en general todo el conjunto de personajes y objetos que vaya a utilizar nuestro juego. Y por último, pues si nuestro juego tiene un hilo argumental, una historia o algo, pues es posible que necesitemos incluir escenas cinematográficas y pre-renderizadas, ¿vale? Aquí algunos juegos crean auténticas joyas, ¿vale? En lo que es, vamos, equiparable a películas. Bueno, aparte del apartado gráfico, tenemos que abordar el audio, que se encargará principalmente en recopilar todos los efectos especiales que hayamos definido en el documento de diseño, los efectos especiales que podremos o cogerlos de librerías que podamos descargar o comprar de internet, coger un micrófono y grabarlo nosotros, o con algún tipo de sintetizador, pues generar nosotros mismos los efectos especiales, ¿vale? Por otra parte, la música de fondo, si el documento de diseño ha definido más o menos en qué ambiente y qué tipo de música se quiere incorporar en el juego, pues habrá que crearla. Aquí normalmente se suele hacer uso de programas de sampling, tipo GarageBand y todo esto, o también recurrir a librerías de canciones Creative Commons libres en Internet, ¿no? También hay repositorios en los que podremos descargar y hacer uso en nuestros juegos de esas canciones. Y bueno, y la digitalización de la voz y los diálogos, en caso de que se necesiten, en los idiomas en los que queramos exportar nuestro juego, ¿no? Tanto el audio como los gráficos se pueden abordar de forma paralela a lo que es el desarrollo, especialmente si contamos con personas distintas en cada área, pero si por ejemplo estamos nosotros solos o nuestros recursos no son tan amplios, pues podríamos, si todo está bien definido en el documento de diseño, cuánto va a durar un sonido, qué tamaño va a tener un personaje, etcétera, podríamos utilizar sustitutos, ¿no? Gráficos temporales o sonidos temporales y luego poco a poco ir trabajando sobre la versión definitiva, ¿vale? Entonces, como última área que habría que tratar sería, bueno, pues si queremos, en caso de que queramos vender el juego, pues tenemos que preocuparnos por el tema de marketing y publicitarlo. Este área, aunque es la última y de hecho mucha gente podría pensar que es una fase a realizar al final del proyecto, bueno, si nuestra intención es publicitarlo y venderlo o hacerlo popular, mi recomendación es que se haga desde las primeras fases de desarrollo. En cuanto tengas una captura de pantalla que mostrar y pocas cosas hechas, te creas una página web o en Facebook, las pones y empiezas a moverlo en las redes sociales. El tema de... Aquí lo que se trata, obviamente, es de generar un poco de expectativa, un poco de buzz del juego. Porque eso nos va a servir, nos va a venir bien por dos factores. Obviamente por el hecho de que la gente que esté interesada en nuestro juego o les resulte curioso, puedan ser posibles compradores potenciales en un futuro, pero también el tema de que, sobre todo cuando el equipo de desarrollo es pequeño o lo está haciendo más bien de forma amateur y todo eso, pues se anima bastante, ¿vale? El hecho de que haya, aunque sean poca gente, pero preguntando, oye, tal y cómo va y interesada en tu juego, pues a nivel de motivación es importante, ¿eh? Y bueno, también el tema de la publicidad online y offline sí que tal vez es una cosa a tratar justo ya cuando se vaya a lanzar, ¿vale? Vale, pues básicamente son esas 5 áreas, ¿no?
ahora que ya sabemos hacer juegos, pues vamos a ver un poco de contexto, vamos a ver cómo ha evolucionado un poco el sector para saber exactamente dónde estamos y con qué posibilidades, cómo ha evolucionado y qué posibilidades tenemos ahora mismo, ¿vale? Por empezar, bueno, esto empezaría de forma más o menos seria por los años 70-80, donde las primeras consolas y aparecían los primeros juegos en 2D, obviamente muy simples porque no había capacidad para hacer más. La mayoría de ellos estaban hechos por estudios muy pequeños o incluso personas, ¿vale? Individuales que se lo curraban todo. La profesionalización del sector, digamos que era muy baja, ¿no? En esos primeros comienzos. Luego ya, lo que es en la época de los 90, pues ya con la introducción de las consolas de 16, de 32 bits, pues la cosa iba mejorando, ya había una potencia significativa a la hora de ejecutar los juegos, se apostaba fuerte por el 3D, ¿vale? Y entonces como la industria ya empezaba a mover pasta de verdad, pues obviamente los equipos iban aumentando gradualmente con la complejidad de los juegos. En los primeros años de 2000, hasta 2005 así, con la segunda generación, la Xbox, la PS2 y demás, pues obviamente se potenciaron mucho más los juegos 3D, ya poco se publicaban en 2D, para consolas prácticamente nada, para PC todavía alguna cosa, ¿vale? Y entonces, pues claro, los presupuestos para este tipo de juegos cada vez eran más grandes, más gente involucrada, ¿no? Cosa que no ha hecho nada más que crecer hasta la actualidad, con la última generación de consolas, la 360 y la PS3, que claro, o sea, los juegos ya son megaproducciones, equipos de 300, 400 personas involucradas, es fácil de encontrar en los estudios que publican para este tipo de plataformas. Entonces, llegado a este punto, se podría pensar que si alguien se quiere dedicar profesionalmente a esto, pues no le queda otra que coger un área de las que hemos visto antes, especializarte, coger gráficos o diseño o programación, lo que sea, especializarte mucho, salir de España, porque aquí en España a este nivel no se hace nada, o muy poco, y bueno, pues intentar meter la cabeza en uno de esos estudios de desarrollo, ¿vale? Y efectivamente así es, o sea, si quieres crear este tipo de juegos, no te queda otra. Haz carrera en alguna de las áreas y intenta meter la cabeza, ¿vale? Pero también, en estos últimos años, ha surgido un movimiento que vuelve un poco a los orígenes, que se denomina movimiento indie, de independiente, ¿vale? Son pequeños estudios independientes formados por una o muy pocas personas, en las que ellas crean el juego e intentan venderlo, ¿vale? ¿Esto por qué es así? Bueno, esto realmente ha pasado siempre, pero ahora este tipo de estudios, este tipo de personas tienen alguna posibilidad de dedicarse profesionalmente a esto y de subsistir gracias principalmente a tres factores que ahora hay, ¿vale? Por una parte, Internet, que hace muy fácil el hecho de autopromocionarse sin necesidad de recurrir a ningún tipo de editorial. En los años 80-90 o convencía a alguien de que te colocara el juego en las tiendas o no llegaba a ningún lado, ¿vale? Ahora tú coges, te creas una página, pones un botón de PayPal y la gente puede comprar tu juego, ¿vale? Otra cosa es que se metan y otra cosa es que el juego se conozca, ¿no? Pero bueno, en principio la posibilidad está, ¿vale? Pero no solo eso, sino que aparte se han popularizado todo el tema de las tiendas de aplicaciones. Todos conocemos la App Store de iPhone o el Google Play, lo que era el Android Market de Google. Estas plataformas te permiten coger, crear tu juego, publicarlo y automáticamente están disponibles para la descarga y la compra de un montón de usuarios potenciales, ¿vale? A nivel mundial. Tanto ha sido el éxito que este tipo de tiendas ha saltado tanto al escritorio, incluso a las consolas. En las consolas, si te metes en las redes de jugadores de Xbox y PlayStation Network, encuentras tu sección de indie games, de juegos más simples, más baratos, pero desarrollados por estudios independientes, que, bueno, pues tienen su salida y hay algunos juegos que llegan a ser bastante populares, ¿vale? Y el último factor que ha hecho posible que este movimiento indie
tenga algún tipo de posibilidad económica y de subsistir, es el tema de que gracias a las plataformas móviles, los smartphones, se han popularizado los juegos que se llaman casuales, ¿vale? Son los juegos casuales, juegos muy simples, pequeños, ofreciendo una dinámica de juego muy simple pero muy adictiva, y que ofrecen partidas rápidas, partidas de 5 o 10 minutos, que encajan muy bien con el tema del teléfono, ¿no? Lo tienes siempre encima, tienes un rato muerto, esperando el autobús, lo que sea, y puedes echarte una partida, ¿no? No es como sentarte delante de la Play y tirarte 2 o 3 horas jugando a ella. Esto hace también que mucha gente que no acostumbra a jugar a juegos de vídeo en consola, pues sí consuma este tipo de juegos porque para matar el rato pues están muy bien, ¿no? Estos juegos principalmente son juegos en 2D, porque esto es motivado porque precisamente los dispositivos que lo han popularizado, que son los móviles de pantalla táctil, pues es más fácil modelar un sistema de juego que esté basado en 2D que en 3D, porque el tema de arrastrar, de tocar, de pinzar, todo eso, en cuanto introduces profundidad, que es lo que introduce el 3D, complica bastante la cosa, ¿vale? Entonces, de hecho, los juegos más populares que podéis conocer en plataformas móviles, casi todos son en 2D, ¿vale? Entonces, precisamente estos 3 factores de los canales de distribución que nos permiten publicar nuestros juegos, y aparte que juegos simples, sin demasiadas pretensiones técnicas, puedan tener salida, hacen que una herramienta como la que vamos a ver en este curso tenga algún tipo de posibilidad, ¿no? O sea, no solo va a ser un juguete con el que nosotros vamos a adentrarnos en el mundo de la programación, sino, o sea, de la creación de videojuegos, sino que aparte, pues, incluso podríamos llegar a publicar nuestros juegos e incluso hacer dinerito con ellos, ¿vale? Con esto, aquí termino básicamente la presentación. Quería dejar esos 2 puntos claros, lo que son las fases y áreas de desarrollo, y por otra parte, pues la situación actual que pues, ha dado pie a que este tipo de herramientas se popularicen, ¿vale? Dependerá una vez que empecemos, porque vamos a ir haciendo paso a paso, siguiendo cada una de las cosas, y espero que todos lo vayáis siguiendo, más o menos, ¿no? Si nos sobra tiempo, pues mejor que mejor. Y luego el jueves, este taller son 3 sesiones, el jueves me gustaría sacar un ratillo al final para probar esos juegos que hagamos, pues ver cómo podemos probarlos en los dispositivos, ¿vale? Bueno, pues ya directamente me meto en lo que es la presentación, que luego nos servirán pues, para desarrollar lo que son las prácticas, que las prácticas van a consistir en 3 juegos simples, ¿no? En los que en cada uno veremos distintas funcionalidades, distintas herramientas que nos ofrece este programa para crear juegos, ¿vale? No serán ni siquiera juegos completos, ¿vale? Lo esbozaremos, serán muy sencillos, pero yo creo que quedarán bastante claros. No sé si me va a dar tiempo a los 3 o si me va a sobrar, ¿vale? En principio, os voy a explicar más o menos cómo tenía pensado estructurar este taller. Quiero hacer hoy una pequeña introducción sobre lo que es una introducción al desarrollo de videojuegos, ¿vale? Qué fases, qué áreas hay que tratar y qué tenemos que hacer en cada una de esas fases, ¿vale? Justo después, espero que sea una presentación corta, justo después presentaré la aplicación, veremos la interfaz, analizaremos un poco las funcionalidades que nos ofrece y estableceremos algunos conceptos básicos y esta introducción. A la hora de crear un videojuego hay 5 áreas principales, 5 áreas importantes que debemos tratar, ya sea nosotros o nuestro equipo de desarrollo, ¿vale? Por una parte estará el diseño, la producción o desarrollo del juego en sí, el apartado gráfico, el audio y también una última parte de marketing y promoción, ¿vale? Vamos a ver cada una de estas áreas que consiste. El diseño, bueno, es la parte más importante, como os podéis imaginar, ya que es de donde pasamos de esa idea que se nos ha ocurrido una tarde de domingo tomando café
y empezamos a pues, darle forma y a definirla y a especificar exactamente en qué consiste el juego. ¿Qué cosas tenemos que especificar aquí? Pues de qué género se va a tratar, si va a ser de tipo puzzle, primera persona, un shooter, de nave, lo que sea, ¿no? Qué estética y en qué mundo se va a desarrollar en caso de que sea aventura y lo necesitemos, y en general el contexto del juego, ¿no? Por supuesto, en esta fase tenemos que definir cómo funciona el juego.